Para esto vamos a recordar lo que estuvimos haciendo la última parte de la semana pasada, que fue explicar lo que es una variable continua y una variable discreta. ¿Qué es una variable continua? Todo aquello que yo puedo medir en decimales. Puedo medir en decimales. El peso, el salario, la estatura, la temperatura, por ejemplo. Que era una variable, eso es una variable continua, ¿verdad? Que es una variable discreta. Una variable discreta es lo que yo puedo contar. Ojo el juego de palabras que acabo de usar. Continua, medir. Discreta, contar. Por ejemplo, contar. Por ejemplo, yo puedo contar los dedos de la mano, ¿cierto? Yo puedo contar cuántos billetes ando en la billetera. O cuántos mensajes tengo para un determinado chat. ¿Cuántas llamadas de Credomati recibo el día? Cobrándole, ¿verdad? Entonces, entendemos la diferencia, ¿verdad? Cuando yo hablo de algo que es una variable continua, es algo que yo mido, pero se expresa en decimales. Y una variable discreta es lo que yo puedo contar. Que es en resumidas cuentas lo que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces vamos a leer la pregunta 47. Dice así. Bueno, generalmente las preguntas de estadística y probabilidad son las de la 47 para adelante siempre. Son las últimas 8 preguntas, porque el examen ese trae, si no me equivoco, 55 preguntas. Probabilidad. Entonces, son puntos que obviamente estoy empezando con la cuestión de estadística. Obviamente también voy a explicar probabilidad, pero son puntos que nos podemos ganar muy fácilmente. Por ejemplo, para la parte de estadística, esto primero de variable continua y variable discreta. Va a haber trampa. Y la trampa se soluciona leyendo. Haga sentir orgullosa a la persona que le enseñó a leer. Y cuando digo leer, no estoy diciendo que usted no sepa leer, es que muchas veces leemos y no sabemos de qué nos está hablando el tema. Entonces, le damos bien. Ok, vamos a ver. Para un estudio socioeconómico en una comunidad se solicita la siguiente información. 1. La cantidad de miembros de cada familia. 2. El área en metros cuadrados de la vivienda. De ellas corresponden a variables cuantitativas discretas. Recuerde que nosotros estudiamos, bueno, yo lo mencioné, nosotros para esto solo vamos a mencionar una de estas. Hay variables cuantitativas y cualitativas. Cualidades son cualitativas, son cualidades. Nosotros no vamos a manejar eso, nosotros vamos a manejar cuantitativas. O sea, que contamos. Entonces, vamos a ver, ojo, variable cuantitativa discreta. Discreta. Entonces, ¿qué es lo que tendría que buscar yo? Cosas que se puedan contar. En otras palabras. ¿Estamos bien? ¿Me entienden la diferencia? Vamos a ver, la cantidad de miembros de familias. ¿Discreta o continua? Discreta, porque yo puedo contar los miembros de mi familia, ¿verdad? El área en metros cuadrados de la vivienda. Yo no lo puedo contar. ¿Qué tengo que hacer? Medirlo, ¿verdad? Entonces, continua. Pero el ejercicio solamente nos preguntaba por la parte discreta. Entonces, en este caso, la única que cumple con eso es la primera, ¿verdad? La opción correcta, la 1. ¿Vieron que no es nada complicado? ¿Qué es lo que hay que hacer? Leer. Leer. Si usted no lee, se pueden todas. ¿Estamos bien? Ya que no es un ejercicio de aprender una fórmula, no es un ejercicio de aprenderse un procedimiento de memoria, es un ejercicio de lectura. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otra. Pregunta 48. ¿Cuál de las siguientes variables es cuantitativa continua? Ojo ahí, un momentito antes de analizar eso. No es nada del otro mundo. Vea cómo me lo ponen en la primera parte, la pregunta anterior, perdón. Variables cuantitativas discretas. O sea, lo ponen todo junto.
Aquí pone, ¿cuál es de las siguientes variables cuantitativa continua? Obviamente están cambiando la frase, estamos ahora con continuas. Pero ¿qué quiero darles a entender con esto? Tere, ¿qué son estas horas, Tere? Tere, pues si viene de la abuela, mejor no venga. Yo llegué aquí a las 4. Ya vamos por la pregunta 52 del examen. Mira, estamos empezando, Tere. ¿Cómo me le fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me le pasó? Ok, está bien. Mejor estudiamos mate. Deprime más. Sí, pero es más deprimente. Entonces, démosle. Ok, volviendo a la pregunta. Tere, ya hablando en serio, solo hemos resuelto un ejercicio. Entonces, para darte contexto de lo que estamos hablando, estamos en la página 23 del examen que venimos resolviendo. Estoy hablando de variables discretas y continuas, que fue con lo que cerramos la vez pasada. Entonces, le estaba diciendo a ellos que para una manera más fácil de entender, continua es todo lo que uno mida de medir, pero usamos decimales. Y discreta, todo lo que sea contar, como para que sea un poquito más entendible. Entonces, chicos, lo que les estaba hablando acá, en la pregunta 47, vea cómo estaba planteado esto. Vea el orden de las palabras. No es que afecte, pero es buena idea que sepa reconocerlo, simplemente porque son maneras de redactarlo, pero no influyen absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, vea que en este ejercicio 47 me están preguntando por las variables, cuáles de esas son variables continuas. ¿Cuál es? Perdón, porque solo una va a ser. Recuerde, continua, lo que usted pueda medir y se usen decimales. Entonces, vamos a ver. El número de hijos, ¿lo puedo medir o lo cuento? Si lo cuento, discreta. No me sirve, porque necesito continua. Cantidad de habitaciones de una casa, ¿lo mido o lo cuento? Lo cuento, ¿verdad? Entonces, discreta. La longitud en centímetros de una cuchara, lo mido, ¿verdad? Esa es la continua. Veamos la última, nada más por vara. La cantidad de goles anotados en un partido de fútbol, porque lo puedo contar, ¿verdad? Vieron que, bueno, Erika no estuvo la vez pasada, pero para los que estuvieron, vieron que es más fácil a verlo así. Continua, medir. Discreta, contar. No es que la semana pasada lo complicamos, sino que y tuve que decirlo más formalmente para que me pudieran entender hoy. Nada complicado, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Entonces, ahí. Vamos a ver, pregunta 49. Dice así, la longitud del diámetro de una esfera es una variable cuantitativa discreta. ¿Saben lo que es el diámetro de una circunferencia? ¿Sí o no? ¿Quién? ¿No saben? Con toda la confianza, digan si no saben, no saben. No, es un segmento que pasa por el centro. El de una esfera es lo mismo, nada más que la esfera es en 3D, punto. Es, oye. Ahora, segunda, la cantidad de pasajeros de un autobús es una variable cuantitativa continua. Longitud del diámetro. ¿Usted qué cree? ¿Lo cuento o lo mido? Lo mido, ¿verdad? Entonces eso sería ¿qué? Continuo. Y dice que es discreto. La primera es falsa. ¿Estamos bien? La cantidad de pasajeros en un autobús. ¿Lo mido o lo cuento? Entonces, discreta, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? Falsa, ¿verdad? Ninguna es verdadera. ¿Vieron que no es difícil esta cosa? Es simplemente leer. La estadística es muy bonita porque la estadística son cosas que son de la vida real. Tere, ¿qué hizo su hija? Justicia. Isabel. Sí, ahí está raro, no vino mi chiquita. Bueno, pasemos a la página 24.
Ok, vamos a ver. Ustedes sigan en esa página. Ustedes sigan en esa página. Yo necesito, voy a poner otra cosa que ya ustedes tienen, pero no hace falta que ustedes lo busquen. Dime dónde está ahora. ¿Ve? Ella queriendo sobresalir, ¿verdad? Vean, si usted se lo cree, ¿verdad? Yo molesto mucho. No se lo cree. Ok. Esto es lo que se llama, eso que está, ustedes están viendo en el ejercicio que va a hacer, bueno, ese cuadrito, que va a ver ejercicio 50, 51 y 52, es lo que se llama una tabla de frecuencias. Ve, yo puedo abrir los dos documentos, ¿para qué me mato? Yo puedo abrir los dos. No, el problema es que ahora no sé cómo era. Bueno, no importa. Eso que es el ejercicio que ustedes tienen es una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Cuando te dicen de una cantidad a otra, de una cantidad a otra, y lo que te dicen es propiamente cuántos elementos hay. Vea, voy a hacerles una aquí, me voy a poner un momentito de pie. ¡Ligia! Vea que ahora tengo un minuto. Imagínate que tiene una cosa. No importa. Ahorita lo voy a ver con movimiento. Quiero que quiero darles a entender cómo se interpreta la tabla de frecuencias. Obviamente que hay varias muchas cositas para entender algo. No creo que es importante. Por ejemplo, ¿qué quiere decir 10 a menos de 15? Se abarca en 10, de 10 minutos, 11, 12, 13, 14, y 15 queda bien. Menos de 15. Porque vea la hora de ellos. Y vea que en la segunda lugar, por la que siga, donde terminó la primera, donde terminó la segunda. Eso es muy importante. Pero que este nivel es un intervalo de frecuencia. Que va de 10 a 15. Con 10 cerrados, 15. Y lo mejor que hay 10 personas que tienen el tiempo. Todos están distribuidos en un poco. No, y no vamos a lograrlo a él, porque es una tabla de frecuencias. Lo que quiere decir que hay 10 datos que pueden estar de 10 a 15 minutos. En el segundo, hay 12 personas, 12 datos que cumplen estar de 15 minutos a menos de 20. Hay 25 personas en el tercero que cumplen estar de 25, pero de 20 a 25. Ya dice, el número que se llama frecuencia absoluta es el total de elementos que hay en ese intervalo. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuáles son de 10? ¿Cuáles son de 11? 12. De 15, no sabemos. Pero hay 15. ¿Me explico? ¿Pero usted qué? Mira, le conseguimos un más por mira. Yo le dije, está en mi cuenta. ¿Cuánto hay cada intervalo? Nada más, otra cosa. Ahí, viene total, como usted puede poner las cosas, en todas las personas que pueden estar en esa situación. ¿Ok? Ok. Sigamos por ahí. Venga, poner de pie. Ok, sigamos por ahí. Todavía no voy a hacer el ejercicio porque quiero explicar unas cositas más. Bueno. Del intervalo de frecuencias, o de la parte de la distribución de frecuencias, los números que están mencionados, donde dice la parte de los tiempos, en este caso, eso se llaman límites de los intervalos. En cada uno que se va mencionando es un intervalo diferente. Como usted puede suponer, el más pequeño se llama límite inferior y el más grande se llama límite superior. O sea,
Un derroche de genialidad para decir que algo es pequeño y algo grande, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que lo que es frecuencia absoluta, que es lo que yo les decía, que es esta columna. Es la cantidad de datos que pertenecen a un dicho intervalo. Tenemos frecuencia relativa. Ojo ahí. Frecuencia relativa. Es la razón. Razón, si no saben qué es división. Que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de un intervalo por entre el total de datos, que se puede expresar como una proporción o como un por ciento. Traducido al cristiano, esto es frecuencia relativa. Muy creativamente, FR es frecuencia relativa. Va a ser la frecuencia absoluta del dato que se ocupe, porque eso va a depender, dividido por el total de datos, test total de datos, por acaso, multiplicado por 100. ¿Por qué multiplicado por 100? Porque va a ser un porcentaje. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? La frecuencia relativa. Bueno, si no le multiplico 100, más bien, cuando no le multiplico 100, es frecuencia relativa. Cuando le multiplico 100, es la frecuencia relativa, pero porcentual, que se simboliza así. Que es exactamente la misma fórmula, pero multiplicada por 100. La diferencia es, cuando le hablo de la relativa, simplemente la división de la frecuencia absoluta entre el total. Y la porcentual, adivine qué, multiplicar por 100. ¿Estamos bien? Y eso es lo más que necesito que sepa, a ver si me falta una cosa. Sí. Es por ahora de esos diagramas, lo único que ocupa, de esas tablas, lo único que ocupan. Si quieren, copien las formulillas y ya lo seguimos. Pues les aconsejo que lo copien en el formulario que yo les di a ustedes, ¿verdad? Para que quede a la par. Ah, eso no se la dieron venir, ¿verdad? Generalmente, este tipo de ejercicios que vienen con esa tabla de distribución de frecuencias es para contestar varias preguntas a la vez, pero no solamente son de cálculo, sino también de razonar. Pero el razonamiento está dependiendo del contexto del problema, porque no es tome, ve a ver qué hace con esos números. Hay un contexto, hay que ver de qué trata. Y obviamente eso se hace leyendo. Entonces vamos a ver aquí. O sea, vamos a usar esta tablita para contestar la pregunta 50, 51 y 52. La siguiente tabla presenta la información obtenida en la primera prueba de velocidad de una competencia de atletismo. Ahí están los tiempos en minutos, que ya le expliqué cómo es la historia, ¿de acuerdo? Entonces, de 10 a 15 minutos hay 10 datos, de 15 a 20 minutos hay 12 datos, de 20 a menos de 25 hay 25, de 25 a menos de 30 hay 13, de 30 a menos de 35 hay 9, y de 35 a menos de 40 hay 6, para un total de 75 datos. ¿Estamos claritos? Vamos a leer las preguntitas. Ojo, ojo ahí. Todavía no hay preguntas. Viene algo de información. Esas son las condiciones de las que yo le hablaba. Y hay que leerlas muy bien. Dice así. Antes de realizar la prueba, el entrenador establece las siguientes condiciones. Escúchame. Exactamente. Se tienen que cumplir eso. Y obviamente está basado en los números que están ahí arriba, ¿verdad? Dice así. Los competidores con tiempos menores que 20 minutos quedan inmediatamente clasificados a la siguiente ronda. Cosa muy importante. Competidores que duran menos de 20 minutos clasifican a la siguiente ronda. 2. Los competidores con tiempos mayores o iguales a 30 minutos quedan descalificados de la competencia. 3. Los competidores con tiempos mayores o iguales que 20 y menores que 30 deberán realizar una segunda prueba para clasificar a la siguiente ronda. Esas son las condiciones. Pregunta, ¿alguna no les queda clara? Con toda la confianza del mundo yo la puedo explicar, ¿verdad? Léala un momentito y me avisa si alguna no les queda clara. Porque si no les queda clara, obviamente las preguntas van a estar basadas en eso, ¿verdad? Léala y me avisa. Pregunta 50. El porcentaje de competidores que quedaron descalificados a partir de los resultados de la prueba corresponde a. Ok. Pongan atención ahí.
¿Cuándo se quedaba descalificado uno? Mayores o iguales a 30. Ahí tengo que tener mucho cuidado, no solamente con eso, sino con la interpretación. Porque alguien me podría decir que son solamente 9 y se fue en todas. Porque, y no está preguntando la cantidad, está preguntando el porcentaje. Si usted me dice que solo va a contemplar el 9, se fue en todas. ¿Por qué? ¿Por qué se fue en todas? Si pareciera que con 9 se cumple la condición de ahí, donde se descalifican. ¿Por qué con 9 todavía no me alcanzan? Correcto. Mayores o iguales a 30. Entonces tengo que contemplar todo lo que sea mayor o igual a 30. Si me hubieran dicho que son los tiempos que quedan, por ejemplo, de 30 a 35 minutos, ahí sí, me están poniendo un tope. Pero con solo decir, como dijo ahorita Paola, mayor o igual a 30, tengo que contemplar todo lo que sea de 30 para arriba. ¿Estamos bien? Entonces, acá, 15, que sería 9 más 15, más 5, perdón, más 6, son 15. Vea que me están preguntando porcentaje, ¿verdad? Es lo de la frecuencia relativa, pero porcentual, que serían los 15 entre los 75, porque recuerden que para sacar porcentaje se divide por el total de datos, ¿verdad? Y como me pide porcentaje, 15, perdón, me equivoqué a la hora de escribir. Gracias ahí por la observación. 15 entre 75 por 100. Profe, ¿cómo sé yo que, y a mí me hubieran preguntado la frecuencia relativa, que, o sea, la que no lleva porcentaje, ahí ¿qué va a decir? Relativa, nada más, no va a decir porcentaje. Si no me equivoco, eso ya resuelto a 20%. Sí, ya se los pongo. Entonces, la respuesta correcta la D porque es el 20%. ¿Vieron el lenguaje? ¿Vieron lo importante que es leer, verdad? Y no solo leer, sino también entender las condiciones que nos dan. Esas condiciones no son para que usted adivine. Esas condiciones se las va a tener que dar, porque si no, el problema es muy abierto. Y obviamente la idea no es que sea abierto. Vamos con la pregunta 51. ¿Cuántos competidores deberán realizar una segunda prueba? Recordemos cuándo era que se realizaba una segunda prueba. Mayores iguales a 20, pero menores iguales a 30, ¿cierto? ¿Qué tendría que tomar en cuenta? Recuerden, mayores iguales a 20, pero menores que 30. Tendría que tomar los del centro, ¿verdad? Los dos datos del centro. 25 más 13, que eso es 38, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, ya, eso es todo. Porque ahí no nos preguntaron porcentaje, nos están preguntando por el número de competidores. 25 más 13, 38. Sencillo, ¿verdad? Vea que la parte estadística no es nada del otro mundo. Pero si usted no sabe leer, no sabe interpretar, se van todas, ¿verdad? Vamos a la pregunta 52. ¿Qué porcentaje de competidores quedaron inmediatamente clasificados, perdón, a partir de los resultados de la prueba? ¿Cuáles eran los que quedaban clasificados? No, pero nos está preguntando porcentaje, ¿verdad? Eran los que eran tiempos menores que 20, ¿cierto? Que en este caso serían los de 10, los 10 y 12, ¿verdad? ¿Cierto? Que ahí sería 10 más 12, o 12 más 10, como quiera verlo, 22, ¿cierto? Pero como nos pregunta porcentaje, entonces es la parte de la frecuencia relativa porcentual. Serían los 22
entre 75, siempre entre el total de datos, multiplicado por 100. 29.33. Ya lo voy a poner otra vez, pues si alguien está copiando. Sencillo, la opción C, ¿verdad? ¿Cierto? Les pregunto, ¿lo vieron difícil? ¿Verdad que no? Así son. Así son. Así son. Simplemente es lectura. Si usted no lee, obviamente se va a ir en todas. Pero no solamente saber leer la parte numérica, es saber lo de las condiciones. Es saber también leer de dónde a dónde me están dando en la interpretación. Porque yo perfectamente sí le... Vamos a ver. Yo le podría plantear una pregunta para preguntar un intervalo en específico. Tal vez para un porcentaje. Eso está bien. Pero dígame, ¿de qué gano yo preguntarle cuánta gente hay de 10 a 15 minutos mayores que 10? Mayores iguales que 10, pero menores que 15, que ahí mismo lo hice. Esto vea que es más inteligente y tiene más provecho si uno lo pregunta de dos en dos o algo que, o con alguna condición dependiendo del problema, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Eso es lo que quería ver respecto a uno, al examen que yo les di a ustedes. A ver si aquí tengo uno. Présteme el que leí, Eric. ¿Cómo me por favor? Mira, a ver. Vamos a ver. Porque también estuve la semana pasada de una parte de pero sí, de que salta una. También, y ustedes tienen pero aquí me interesa la pregunta siguiente. Entonces, que yo les digo, los gritos que lo hagan en la cara. La pregunta 52 y pregunta frecuencia relativa y frecuencia relativa por igual. Es nada de lo mismo, la relativa es lo mismo, nada más identificar. Pero ¿qué es lo relevante acá? Quiero preguntar para mí. La frecuencia, en la siguiente ejercicio, lo pregunté para dos intervalos, ¿cierto? Esta pregunta 52 es un tan preguntarles un intervalo específico. Y es relativa y relativa porcentual. Recuerden que relativa y porcentual inmediatamente piensa en multiplicar por ciento, si me va a aumentar. Y relativa simplemente 0,1, porque si no está multiplicada por qué, vean así. A ver, porque a veces uno dice, ¿cómo le da informe? O entonces podemos dar en parte. Usted sabe que cuando hablamos de datos, en general, y eso usted lo puede ver en noticias, dar un porcentaje, siempre hagan de 0 a 5%. El día que yo tenga una frecuencia porcentual de más del 100%, aparte de un porcentaje de trabajo. Y si le da 0, entonces no le da, pero si le da negativo, está recogiendo. Igual con la relativa, vamos a ver qué entendamos. La porcentual de la consecuencia. Recuerde que yo les dije que era la razón, la división. En el dato que yo quiero, es una resulta, razón de división. Abajo siempre queda el total. Obviamente el de abajo tiene que estar que el número más grande, ¿cierto? Yo te diría que no hay otra tiempo, también hay una cuando usted dice un número grande, siempre va a dar 0. Va a traer el que al día de hoy se haga una frecuencia relativa, una la probabilidad de que se haga la frecuencia. No, y vamos a ver, yo sé que la gente, digamos, yo tengo colegas que cuando yo explico este tipo de cosas, con este vocabulario, este tipo de cosas,
de situaciones hacen mofa. Pero le aseguro que a usted le queda más en la cabeza eso que a que yo me ponga a explicarlo con términos técnicos. Y un montón de cosas me acuerdo porque mi profe de la U me decía un poco de tonteras. Tenía un profesor que me daba geometría, llegaba y decía, Edwin, vamos a saludar a los de gestorios de matemática para referirse a todas las secretarias. Es que ya eran señoras. O gestorios esos, pero eran toalitos. Pero ahora, ¿qué voy con eso? Una vez dijo una tontera que realmente no me acuerdo, pero son de las cosas que yo me acuerdo que tiene que ver con matemática. ¿Tiene alguna formalidad? No. Pero digamos, una cosa, el error como profesor es, está bien, hay que explicar un trasfondo, materia, teoría, pero ¿para qué me voy a poner yo técnico si el matemático soy yo? A usted lo que les interesa es aprender las cosas. Ya, si a usted le interesa lo técnico, y vaya a estudiar matemática como yo. Que no creo, pero bueno, porque es que está bien zafado el tornillo. Pero no, vamos a ver. Vamos con las preguntas de probabilidad. Probabilidad. Ahora, antes de explicar ahí, en el folletito de fórmulas, vamos a ver, no hay nada de probabilidad porque realmente lo que se ocupa es mínimo. Pues no tienen por qué ver el folletito de fórmulas. Ahora, pone usted la parte de probabilidad más sencilla, porque es con grupos de datos. Cuando estén en Bachi, los veo el otro año en Bachi, Dios primero, vamos a ver probabilidad ya con eventos un poquito más, es que no son difíciles, ¿no? Más aleatorios. Por ejemplo, lanzar un dado, escoger números pares o números impares, lanzar una moneda. Por ahora son situaciones como esa, que está por ahí, que ya vamos a describirlo. Probabilidad. Esta fórmula es la que vamos a ocupar en general. Voy a apuntárselas por acá. P, me equivoqué de lápiz. P, muy creativamente, adivine de qué. De probabilidad, ¿verdad? La vamos a definir como N, ya le explico quién es N, entre T. ¿Qué es N? Póngame atención, yo les doy chance de copiar. Deje copiar. N es el total de datos deseados. Como que total de datos deseados. Por ejemplo, este problema habla de los entretenimientos, del entretenimiento que tienen los niños. Niños, niñas, caminar, ver televisión, jugar videojuegos, escucha, que lo de caminar está algo debatible, ¿verdad? Hoy día. ¿Y si a usted le gusta caminar? Ah, bueno. Entra en la estadística. Bueno. Carajo, güey, me salió violenta hoy, está chiquita. Sí. Bueno, ya terminando. El total de datos deseados es lo que, la condición que me pongan, porque me van a poner una condición a buscar. Puede ser que yo tenga que buscar niños que les guste, por ejemplo, jugar videojuegos, niños, niñas que les gusta jugar videojuegos. ¿De qué depende eso? De lo que esté planteado en el problema. Y N es el total de datos a consultar. Como usted puede ver, aquí habla de niños y niñas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces sería el total de todo. Niños y niñas. Ahora, nada más hay que tener cuidado con lo que uno lee, porque dependiendo de la situación, solo hay que tomar un dato o hay que tomar más datos, pero eso vamos a dependiendo el problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta parte por acá. Para responder los ítems, estoy en la página 25, era 26, pero por acaso, que no les dije. Para responder los ítems 53, 54 y 55, considere la siguiente información referente a una encuesta realizada a una muestra aleatoria de escolares de primaria de una escuela respecto al entretenimiento de preferencia. Ahí viene el tipo de entretenimiento que prefieren los estudiantes de primaria según sexo. Ahí está bien el entretenimiento, caminar, ver televisión, jugar videojuegos. Está dividido por niños y niñas.
¿Y cómo se interpreta esto? Independientemente de lo que nos vayan a preguntar. Hay muchas maneras de interpretarlo. Por ejemplo, podríamos hablar de solo los lápiz, quédate ahí, que no sirve. Podríamos hablar de solo los niños que ven videojuegos, que caminan, o de las niñas que ven televisión, o dependiendo de cómo esté planteado, podríamos hablar de todo, de los niños en general. Ya cuando digo niños en general, me refiero tanto niños como niñas, ¿verdad? Que les guste caminar, que ya serían, ¿qué? 140. ¿Estamos bien? Ahora, eso va a depender de lo que andamos buscando. El total de datos, este de por acá, el más grande, el que vayamos a consultar. ¿Estamos bien? 297. Ya sí, ya eso es en general, correcto. Ya eso es a nivel general. Como lo dijo él, niños, niñas, pero ya con todos los tipos de entretenimiento y como usted lo acaba de decir. Correcto. ¿Estamos bien? Vamos a leer el primer problemita para entender cómo se usa eso. Dice así. Si se elige al azar un escolar en esa escuela, de esa escuela, la probabilidad de que este sea una niña que prefiere caminar corresponde aproximadamente. Ojo, tengo que tener mucho cuidado con lo que leo. Un escolar. Un escolar, ¿de acuerdo? Puede ser niño, puede ser niña. ¿Estamos bien? Pero, ¿por qué soy tan enfático en eso? Porque eso influye en el total, en el de abajo. Si yo ya le hubiera dicho ahí, ¿cuál es la probabilidad de escoger una niña? Y ahí cambia. Porque ahí estoy especificando de dónde tengo que tomarlo. De las niñas. Cuando digo un escolar, estoy hablando todo revuelto, ¿estamos de acuerdo? Pues vamos a ver. Vea qué fácil es la probabilidad aquí. Abajo va a ir el total. Como me hablan de cualquier escolar, los 297. Arriba, ¿qué es lo que yo quiero que suceda? Que sea una niña, pero ¿con qué preferencia? Con caminar. ¿Y cuántas niñas prefieren caminar? Ahí está Isa. 75. ¿Estamos bien? ¿Listo? Ya está resuelto. Pero, uh-huh. Uh-huh. Porque es la probabilidad de que sea niña. Véalo aquí. Véalo aquí un momento. Lo voy a subrayar. Voy a cambiar de color. Lo voy a cambiar de color un momento. No, pero es que necesito especificarte algo para que me entendas mucho mejor. En la parte amarilla, eso me está diciendo de dónde voy a tomar a todo mundo. De la parte que acabo de subrayar en verde, qué es lo que yo quiero que suceda. ¿Me explico? Porque yo, digamos, la parte amarilla, yo podría redactarlo de tal manera que solamente eso les coja entre los niños y las niñas, ¿no? Pero que eso, que es, digamos, yo podría redactar, que ahorita no se me ocurre cómo, pero que estén solamente en esta parte. O de las niñas, con todo esto, pero que sean solo niñas para el total. Entonces, pero eso, no, digamos, ahorita no se me ocurre porque eso, redactarlo tiene su dificultad. Pero a la hora de interpretar, obviamente, primero que nada, usted no va a tener que inventarlo, usted no va a tener que decir de dónde sale. Si no, hay que ver cómo está planteado. Ahí está. Ya seguimos con la otra. Gusto. Ah, la formulita. No debería porque llegó tarde, pero no importa. Con la misma información, ¿verdad? Pero vuelvo a leer, vuelvo a decir, la lectura.
Lectura. Pregunta 54. Si se elige al azar un escolar, ¿qué me está diciendo eso? El total va a ser los 297. Entonces, la probabilidad de que este sea un varón que prefiera jugar videojuegos, un niño varón, corresponde a, pues vamos a ver acá. Tendría que venir diferentemente planteado. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de solo niños, yo cuando te digo esa primera introducción, tendría que decirte, si se elige al azar un varón, entonces eso me limitaría a usar solamente los niños. O, lo contrario, una niña, ¿verdad? Por supuesto. ¿Estamos bien? Que eso es lo que digamos, me implicaría usar, ya, bajo la pregunta que me acabas de hacer, ya sea de los 157 o de los 140. Otra cosa, que no es lo que me estás preguntando, pero va acompañado de lo que me preguntaste. Por ejemplo, que yo quisiera nada más hablar de la gente que camina. Tendría que yo formular, si se elige un escolar que camine, entonces ahí ya implicaría usar 140. ¿Me explico la diferencia? Entonces, es en esa parte inicial del párrafo de la pregunta, es donde carece perdón, llega a tener la relevancia. Pero vea que aquí, nuevamente, que se escoja un escolar al azar. Entonces, ahí entra los 197. Entonces, esta parte amarilla es lo que me dice que el total son 297. Pero, ¿qué deseo yo? Que sea un niño que juegue videojuegos, ¿cierto? Entonces busco niños que jueguen videojuegos. ¿Cuántos son? 55. Y ya sabemos que la fórmula es n entre t. La probabilidad es 55 entre 297. ¿Estamos bien? Pero vea la importancia de leer, ¿verdad? ¿Entendido, Pau? Tere, si vuelve a venir con algo morado, no lo dejo entrar. Y la cartuchera. Cámbielo. Aquí está prohibido el morado. No importa, lo que sea, aunque sea, tráigalo en un topper, pero no me traiga morado más. No, estamos molestando. Por molestar nada más. No, no. No, sí, soy carta de nacimiento, pero por mis abuelos soy herediano. Pero yo la ruego a todo mundo. Aquí todo el mundo va parejo. Cuando Heredia pierde, yo también le tiro a Heredia. Hacemos pregunta 55 y con eso terminamos probabilidad. Vea que, bueno, antes de hacer la pregunta 55, aquí lo único que cambia es un poquito el lenguaje, pero al final. Vea que es pregunta 48 a la 55, o sea, son 7 preguntas. Son 7 puntos que usted se puede ganar si lee bien. Si usted va a hacer esa vara a lo chancho, ni Jesucristo sentándose a la par suya le permite sacar bien el examen. Y si son ateos al lado, porque le toca solo. Entonces, vamos a ver. Dice así, si se elige al azar un escolar de esa escuela, entonces la probabilidad de que este sea un niño, ojo ahí, porque viene entre paréntesis, porque ahí es entre paréntesis donde está la gran diferencia. Niño o mujer, perdón, varón o mujer, varón o mujer, que prefiere ver televisión corresponde a aproximadamente. El T sigue siendo 297, ¿verdad? Eso no hay ningún cuestionamiento.
El problema viene aquí. La probabilidad de que este sea niño, un niño, varón o mujer. ¿Cómo se busca eso en la tabla? ¿Perdón? Sí, pero ya está sumado, entonces uno no se quiera tanto la cabeza. Pero sería la columna o la fila, perdón, que habla de ver televisión, pero que abarca niños, niños y niñas, que en total son, que claramente son esta suma, ¿verdad? N62. Pues 62 entre 297. Ese O es para acoger toda la franja, esa es toda la fila, ¿de acuerdo? Entonces vea que el lenguaje nuevamente tiene importancia. Ya no me salió la X. ¿Estamos bien? ¿Complicado? No, ¿verdad? Ve, esto está más fácil que llegue, Tere llegue temprano. Tere, ahora ese Tere que dije en voz alta quedó grabado, se lo pone después a su esposo o a sus hijos. Ah, es bonito, pero no es tan así. Hay una carrera que se llama estadística en la UCR, es la única universidad que la da. ¿De qué? ¿De ciencia será? Ciencia será lo que puedes coger. Ciencia es lo que puedes coger. Ah, no sé, no sé. Bueno, sí siempre la mayor. Ah, sí, biología sí da parejo, pero sí, digamos, sí hay gente que es, la gente que más que todo que estudia por aparte, sí puede escoger química, física. Yo cuando hice bache, yo escogí física, me gustaba más. Generalmente solo biología, son muy pocos sistemas que ofrecen las tres o por lo menos química. A Tere, que le encanta la química. Vea la cara que hace. Eh, sí, en tercer ciclo sí se ven las tres separados. Pero ya en bache solo biología parejo. Es un montón, pero es muy bonito. Ok, terminamos de estadística y probabilidad y vamos a comenzar toda la parte de álgebra. Sí, sí, ok. Pero vamos a hacer esto. Les voy a dar primero la teoría y la próxima semana hacemos ejercicios. Entonces, solo dedíquense con el formulario que les di. Ya les digo cuál paginita tienen que sacar. Del formulario, sí, donde están todas las formulitas. Ah, bueno, lo que les decía antes, antes de que se me olvide. Nosotros también tenemos estas cuestiones de histogramas, pero por lo menos los exámenes del 2021 y 2022, pero en 2020 pues, no encontré ningún ejercicio que tenga que ver con histogramas, que son gráficos al final. Entonces no encontré ninguno. Voy a ver si hay alguno más viejo y busco. Voy a preguntar también a colegas a ver si es que ya eso no lo están evaluando. Para no... Tráigalo la próxima semana, si no mucho la molestia. Yo la digo. Si no la trae, invito a todo el mundo a comer. Conste que yo embarco a todo. Yo embarco a todo el mundo. Ok. Vamos a ver. Para que me entiendan esto. No vean eso. Vean a mí primero. Voy a explicarle lo que es una función. Usted y yo somos una función desde que nacemos. Sí, ¿qué es esa madre? ¿Qué es el rayo el profe? Es muy sencillo de entender. Para hablar de una relación, no estoy hablando de una relación de pareja, no de pareja, yo voy estoy hablando de una relación de cerebro. Primero increíble, todos son no básicos. Pero si son básicos, de eso, si los conjuntos son iguales que X, imagínense que ese conjunto es el número reales. Que si hay positivos, negativos, pero aclararemos un poquito más. Cuando usted nació, su mamá le puso un nombre,
Ya sea que a usted le puse un nombre, pero el nombre su nombre está asociado a un número de cédula, ¿cierto? Y su número de cédula es un. Para todos los grandes, dan un número de carnet. En una escuela, en un colegio. Es una relación. Mi nombre con el número de carnet. Cuando somos más grandes, es una gratuita, yo no tengo nada. Cuando compramos el primer teléfono, estamos la pata de hace muchos años, ese número de teléfono está usado nosotros, ¿cierto? En Barcaín, compramos el mejor teléfono de ese mundo. Cuando ya empezamos a trabajar, pegó la O, y llega un barco y se dice todo. Nombre con tarjeta de crédito. Entonces, todo eso son relaciones. Que eso es lo que vamos a ver en nosotros, funciones. Solamente que más matemáticas de también. Algo tan cotidiano. Algo más. Y ya que está de moda, desnuquen con la plata. ¿Sí? Cuando se monta un taxi, cuando se monta un Uber, cuando se monta un Jeep, hay más que más variables. Se paga un precio, es una relación. Otra relación, más palpable. No, usted con su edad, y no hablemos de edad. Usted con su edad, usted con su salario. Entonces, todo eso son relaciones. Pero, necesitamos minutos. Venga, ¿cómo le esté? Sí. Venga, venga. No importa. Vamos a ver. Imagínense que tienen, y yo somos un conjunto cada uno. A los elementos que están en serie, les vamos a llamar X. Y a los míos les vamos a llamar Y. Pónganlo, ahora, un elemento de serie, para que se llame función, solo se puede relacionar con uno mismo. Uno. No puedo hacer esto. No puedo tampoco hacer esto. De aquí sí puede lograr. Pues yo podría llegar y aparece. Wow. Que dos de aquí tengan lo mismo acá, pero me estamos hablando de esto, ¿cierto? Esto puede pasar. El B puede sobrar. Ustedes pueden sobrar. Ya puede estar. Ya lo pueden. Entonces, ¿cómo lo veo así? Pero de otra manera. Para que entiendan lo que es una familia. Mi mano derecha, imagínense que es una avión. Y aquí todos los protocolos del mundo que ustedes pueden imaginar. Para que eso se llame función, cada avión que yo tenga acá, tiene que ver con en un único aeropuerto. ¿Qué puede pasar? Que no deja de ser función. Que los de acá, dos aviones que hay en el mismo aeropuerto. Y dos aviones que llegan en cuarto para ver. Claro, no lo sé que te pudiste, estaba. ¿Qué es improbable que pase? Que un avión se quede sin aeropuerto. Y usted no va a estar conectando en un momento de despapalle. ¿Qué pueden sobrepasar? Y pueden sobrar aeropuertos. Son destinos que para que no lleguen ninguna vez, eso es una función. Nada más que vamos de acá, le vamos a llamar X. De acá le vamos a llamar. Ahora, cuando estuvieron los octavos, el primer acercamiento es una funcionalidad. Sí, entonces, no la misma manera de usted. Sí, perdón, me traumé. La función lineal es una línea recta. Tiene una cosa ahí que parece yo no me va a preocupar. No está en claro ahora lo que es una función cuadrada. Función cuadrada. Entonces, la función cuadrática, eso de ahí, me dice f de x
igual a A por X al cuadrado más B por X más B. Esto le conoce como el criterio de una función cuadrática. ¿Por qué? Porque tenemos una X elevado a la. En el momento que esa X elevado a 2 desaparezca, llamamos una función cuadrática. Entonces, ahorita tapo esto. Y solo queda lo de adelante, que es lo que tuviéramos que haber notado en una función. Pero, ahora, usted tiene que saber siempre que este de X no es lo que quiere decir, es lo que más cuesta. F de X es lo que llamamos criterio, esta fórmula. Eso es lo que te dice. Esa X, porque recuerda que tiene F, ¿verdad? Que la misma contigo. Esa F lo que dice es cuál es la trayectoria de alguien para llegar al aeropuerto. Entonces, usted puede ir o puede ir exactamente. Pero vea que se para lo de aprenda bien porque es interesante el trabajo. ¿Qué son A, B y C? A, B y C son números. ¿Cuáles quieran? Solo va a tener una condición. A tiene que ser distinto de C. ¿Por qué tiene que ser distinto de C? Porque yo, si este valor es cero, si este valor es cero, cero por cualquier valor tiene que ser cero, y ya no voy a tener un cuadrado. Por eso, es que la A no puede ser cero. Ya, si es negativo o positivo, hay una consecuencia, porque no la regla, pero A tiene que ser distinto, ahora me puedo apuntar. Ahí lo punto. Yo escribo mucha vara, pero me olvidé todo lo que yo escribo. Qué dicha. Y yo escribo mucha vara, no me olvidé todo lo que yo escribo. Ahora bien, B y C sí pueden ser cero. B y C sí pueden ser cero. ¿Cuándo B y C podrían ser cero? Sí, cuando no hay así. Vea que C es un numerito solo. Vea aquí. Vea lo que dice aquí. Coeficiente se refiere a número. ¿De quién? B es el coeficiente de X. Esta X la que está elevado. X está elevado a la 1, ¿cierto? El que viene que está elevado a la 1, vale 22. ¿Saben? Cuando algo está elevado a la es un pequeño. Y se vea que se inicia de aquí con una X. Así se le llama término independiente. O si se le complica mucho, no es lo mismo. Constante. Término constante. Si no viene esto, es cuando voy a ver esto. Si el todo no viene ninguna X, solo viene X cuadrado, no viene X a la 1, entonces puede ser 0. El único que no puede ser 0 es. ¿Ok? A, B, A, B, C van a tener aquí por mágica. Ya, lo que sea X y Y. No. Es que recuerden que no estamos hablando de función. A la 2 y de ahí otra X a la 1. Solo 2. Todo viene X a la 2, ¿qué he dicho? Viene X a la 2, y otra X a la 1. Ya un X a la 3, un X a la 4, no entiendo si existe, pero no paro. Ya no estamos específicamente en función. La función cuadrática es una parábola. Vamos a ver. Vean en la bolita. Vean el movimiento de la bola. Con una curva, es una parábola. 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 Alguna, todo el que yo también quiero aquí.
Una vez cogí los platos los de mami, me voy con las canitas. Al final la bola con la canita. La canica de aquí, ¿verdad? Un plato hondo. Y un preparado. De hecho, las carreteras son parábolas montadas para que no sean de pique de carro, no lo llama. Los manejo un tipo de ellos. Ahora, hay dos tipos de parábolas que dependen del valor de A. Como A no puede ser cero, o A no puede ser cero, porque sea mayor que cero, la positiva está menor. Si es mayor que cero, no se preocupe por hacer aquí no vamos a ir igual. Aquí el dibujo nos va a dar aquí no hay igual. Pero sí entender eso, porque muchas veces nos van a preguntar eso. A mayor que cero o A menor que cero. O sea, positiva o negativa. Cuando es positiva, dice con va hacia arriba. Una carita feliz. Cuando es negativo, con va hacia abajo, una carita feliz. Y no es broma, es lo que digo. Pero ahora, entonces, carita feliz, carita triste. ¿Vamos bien? Y es una curva. Eso es una parábola. Eso es una parábola. De hecho, hay un meme sobre Jesucristo y lo van a entender después de este tema. Por eso los paso, porque no me acuerdo un minuto, lo tengo. ¿Estamos claritos? ¿Sí? Ok. Ahora, de estos tres valores, A, B y C, a la hora de graficar, que repito, nosotros no nos vamos a graficar, nosotros vamos, ya vamos a poner la gráfica, lo que nos van a dar las gráficas para interpretar cosas que obviamente va a depender de cada ejercicio. Pero nosotros, a la hora de graficar, vea la notita que le puse aquí abajo. El único valor que vamos a ver graficado es el valor de C. El A y el B nunca, pero nunca lo vamos a ver graficado. Nunca lo vamos a ver graficado. Vamos a dejar la clase hasta ahí porque ya no me va a dar tiempo y si es un poquito más de materia que tengo que hacer. Entonces, vamos a dejar eso hasta ahí. La próxima semana les sigo explicando y venimos a ver cómo se interpreta todo eso y qué es lo que nos pueden preguntar. Estudien, ¿verdad? No se pongan a ver partidos de la Liga Deportiva Alajuelense porque eso es muy malo.